Y si el problema no es lo que estás viviendo, sino el orden en el que estás viviendo, tal vez has estado buscando soluciones, paz, respuestas, pero nada termina de encajar. Y no es porque Dios no esté obrando, es porque lo estás poniendo después, cuando debería ser lo primero. Escúchame bien, cuando Dios no ocupa el primer lugar, todo empieza a desordenarse. Pero cuando Él vuelve a su lugar correcto, lo que estaba roto empieza a alinearse. Lo que estaba estancado empieza a moverse. Y lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Hoy vas a entender por qué y cómo cambiar ese orden puede transformar completamente tu vida. Salmo 37, versículos 3 al 5, y luego el verso 7 dice: Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Ahora el verso 7, guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este verso es un verso muy especial, que el Señor me regaló para sostener el mensaje que hoy vamos a escuchar. Hoy plantó una palabra en mi corazón que la hemos titulado, Dios primero y lo demás funcionará. Repítelo en tu corazón. Dios primero y lo demás funcionará. Este principio puesto en la palabra, en el verso que acabamos de leer, no solamente el Señor nos lo regaló en el Antiguo Testamento, también lo dijo en el Nuevo Testamento. Si me lo permites, quiero que escuches las palabras de Jesús cuando enseñándole a sus discípulos a orar, a las personas que estaban con él en uno de los sermones más importantes de toda la Biblia, el Sermón del Monte, les dijo lo siguiente. Mateo 6, versículos 33 al 34, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando se trata de vivir, de transitar los diferentes retos que tenemos, a veces lo que más buscamos es estabilidad, paz, seguridad, o simplemente la respuesta a lo que hoy nos está llenando de intriga y de dificultad. Pero mi propuesta a través de este mensaje es que de manera muy detallada te enfoques en cómo la palabra prioriza a Dios antes de lo que necesitamos. ¿Cuál es nuestro error? Que vivimos al revés. Priorizamos lo que necesitamos y después buscamos al Señor. Cuando Dios es lo primero, lo demás va a funcionar. Pero mi hogar está hecho pedazos. Que Dios sea lo primero y tu hogar va a funcionar. Pero es que mi vida económica está pasando por diferentes retos y desafíos. Pon a Dios de primero y lo demás va a funcionar. Pero es que estoy en medio de la adolescencia de mis hijos. Esto me ha golpeado. No sé cómo darle manejo a su rebeldía. Pon a Dios primero y tus hijos van a salir adelante. El problema es este. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Decir que Dios es lo primero es una cosa. Vivirlo es el verdadero reto. Puedes decirle a tu esposa que es lo más importante para ti, pero una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que demuestras. Decirlo es fácil, vivirlo es el reto. Y hoy te voy a enseñar por la palabra cómo lograr vivir de tal manera que Dios sea lo primero en tu vida. Así que permíteme irme directo al primer punto, primer principio. Para que Dios sea lo primero, lo que necesitamos inicialmente es vivir una fe íntegra. Repítelo en tu corazón. Vive una fe íntegra. Vamos al versículo. Nota esto. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Quiero que detalles lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros anhelamos esa seguridad? ¿Cuántos de nosotros anhelamos eso que la palabra llama apacentarse de la verdad? Y cuando hablo de eso que la palabra llama, es porque este es un buen momento para decirte algo. Aborrezco el evangelio de la prosperidad. Estoy en contra de los mercaderes de la fe. Estoy en contra de hombres que se paran a llenar a la gente de promesas para sacarles el dinero de los bolsillos. Mi Dios no se compra con dinero. Mi Dios es un Dios fiel, poderoso y misericordioso con aquellos que le temen, lo honran y le aman. Pero ellos se encargaron de desdibujar el concepto de la prosperidad. Y tristemente mucha gente cree que próspero es ser millonario.
próspero es tener riqueza. Hoy te voy a decir, la Biblia dice en 3 de Juan 2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La verdadera prosperidad no es tener mucho. La verdadera prosperidad es disfrutar más. Y la verdadera capacidad de disfrutar tiene que llevarte a entender que esa prosperidad de la que el Salmo habla no tiene que ver con cuánto tienes, sino con cuánto te alegras con lo que tienes, sea mucho o sea poco. A veces te gozarás con un buen pedazo de carne, pero a veces la alegría será con un poquito de arroz con huevo y unos cuantos tomates. Pero ¿sabes cuál es la alegría? No cuánto hay, sino con qué alegría te lo comes. Hermano, ¿de qué te sirve un manjar con tu familia peleado, solo, separado? Yo quiero que el Señor me dé mucho, me dé poco, pero disfrutando la vida que Él me ha dado. Eso es prosperidad. Ese es el regalo. En la abundancia gozoso. En la escasez gozoso. Con mucho gozoso. Incómodo gozoso. Porque tengo a Dios y con Dios me gozo en todas las etapas y todas las circunstancias de mi vida. Así que vuelvo a preguntarte, ¿quieres seguridad y esa prosperidad de la que te estoy hablando? Pues mira que antes de llegar a eso, primero tienes que pasar por aquí. Confía en Jehová y haz el bien. Eso se llama fe íntegra. Puedes decir que crees en Dios, pero hay momentos en los que demostrarás cuánto crees en Dios, no con tus palabras, sino con tus actos de integridad. Y aquí necesito regalarte una frase. Si tu mejor opción para resolver un problema es hacer algo indebido, entonces necesitas fe íntegra. Lo vuelvo a repetir. Si en el problema que estás viviendo hoy, tu mejor opción es hacer algo indebido, ahí es donde sale a flote la fe íntegra. ¿Qué es la fe íntegra? Es confiar en Dios incluso cuando hacer lo correcto te va a perjudicar. Es decir, Señor, yo sé que si hago esto que es correcto voy a perder, pero prefiero perder haciendo lo correcto que ganar haciendo lo incorrecto. Porque la fe íntegra no se quiebra ante la trampa. La fe íntegra no se quiebra ante la posibilidad de salir de un problema haciendo algo indebido. Es más, déjame regalarte esta verdad. Si tu mejor opción para resolver un problema es hacer algo indebido, entonces necesitas la fe íntegra. Es en esa situación que dices, pero mi relación sentimental está muy mal porque yo decidí poner a Dios primero. Y le dije a esa persona que ya no más. Entonces me dijo que me va a dejar, que se va a ir con otra. Entonces no sé si vuelvo o no vuelvo. Ahí es donde necesitas una fe íntegra. Mirarlo a los ojos y decirle, si tú no eres capaz de darle el primer lugar a Dios, menos me lo vas a dar a mí. Así que si no te sirvo, no me sirves. El día que cambies a Dios por una persona, ese día esa persona te va a cambiar por otra. Pero cuando encuentres a alguien que honre a Dios y que ponga a Dios en el primer lugar, ese día te vas a dar cuenta que el que respeta a Dios también te va a respetar a ti. Pon a Dios primero y lo demás va a funcionar. Hay momentos donde hacer lo correcto no te librará de asumir la responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos en donde Dios lo que está buscando es probar tu integridad, no para darte bendiciones, sino para darte lecciones. Y las lecciones también son bendiciones. La fe íntegra te enseña que hay personas con las que no deberías hacer negocios. La fe íntegra te enseña que hay personas con las que no deberías involucrarte sentimentalmente. La fe íntegra te enseña que hay mesas en las que no te deberías sentar. La fe íntegra te enseña que hay personas que deberías sacar de tu vida. La fe íntegra te recuerda que cuando Dios es lo primero para tu vida, Él va a alejar de tu vida cosas y personas que te iban a dañar. Pero benditos sean aquellos que aprenden a honrar a Dios y dicen, para mí lo primero es Dios, lo demás puede esperar. Cuando vives de esa manera, los cielos se abrirán para ti, porque Dios no bendice a los grandes, Dios levanta a los fieles. Fe íntegra. Por eso hoy te invito a declarar esta verdad en los comentarios. Dios será lo primero en mi vida. Ahora déjame hablarte del segundo principio. Segundo principio, cultiva la gratitud enfocada. Repítelo en tu corazón. Cultiva la gratitud enfocada. Vamos a la palabra. Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Volvamos al verso otra vez.
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nota que el patrón se repite. Lo más importante para nosotros no es lo primero, es lo segundo. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos de nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestras peticiones. Señor, ¿podrías hacer esto? ¿Podrías permitir esto? ¿Podrías traer esto? Anhelo esto, quiero esto, dame esto por favor. Tenemos anhelos y tenemos deseos. Pero qué interesante que el salmista otra vez vuelve a usar el mismo patrón y dice, las peticiones no son lo primero es deleitarse en el Señor. Porque si Dios es lo primero, lo demás funciona. Ahora, ¿qué significa deleitarme en el Señor? Deleitarme en el Señor implica aprender a agradecer que Él está conmigo. A veces queremos agradecer lo que Dios nos va a dar y no que Él esté con nosotros. Hay un texto en la palabra muy interesante. Es la alimentación de las multitudes. El Señor se encuentra con 5,000 personas sin contar niños y mujeres, y le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Ellos dicen, ¿pero de dónde? Si nomás tenemos aquí unos panes y unos peces. Y el Señor pide que los traigan, los toma en sus manos, los levanta, ora, los bendice, los reparte. Y conforme ellos empezaron a repartirlo, se empezó a multiplicar. Y al final sobran 12 canastas llenas. Cuando lees la Biblia en orden, te vas a encontrar que tan solo unos capítulos después sucede algo parecido. Pero esta vez no eran 5,000, esta vez eran 4,000 personas. Y Jesús les vuelve a decir lo mismo, denles de comer ustedes. Y dicen, Señor, pero mira que hay poquito pan, no hay casi nada. Y Él dice, denles de comer ustedes. Vuelve a hacer el mismo proceso. Bendice lo poco que había y las multitudes terminan comiendo. Quiero que escuches este patrón. Ellos se van luego en una embarcación. Y cuando iban en medio de la embarcación, el Señor les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos. Ellos, pensando que Jesús estaba hablando de comida, le dicen, no trajimos pan. Y como el Señor conocía los pensamientos, los regaña en Mateo 16, versículos 8 al 10, y les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? Se olvidaron que cuando había esa multitud, con poco todos fueron alimentados. O se olvidaron de los 4,000 que también se alimentaron, aunque había poco. Escucha el patrón. Jesús hizo que una gran necesidad se supliera con pocos recursos. Otra vez Jesús hizo que una gran necesidad se cubriera aunque había pocos recursos. Porque lo más importante no es cuánto tienes, es si Jesús está contigo. Cuando eres agradecido con Dios, vas a recordar que Jesús es capaz de cubrir una gran necesidad, aunque tengas pocos recursos. Si Él está contigo, lo vuelvo a repetir. Si tienes una gran necesidad aunque tengas pocos recursos, lo más importante no es cuánto tienes. Lo más importante es que Jesús esté contigo. Por eso aprender a cultivar un agradecimiento enfocado es poder decir, Señor, estoy pasando por esta enfermedad, pero tú estás conmigo. Estoy pasando por este problema en mi hogar, pero tú estás conmigo. Estoy pasando por esta prueba. Mi alma está siendo golpeada. Mi vida laboral está siendo golpeada. Mi nombre está siendo golpeado. Pero aunque tenga pocos recursos, te voy a dar gracias porque tú estás conmigo. Cuando vives de esa manera, te vas a dar cuenta que la bendición no es lo que tienes, es quien está contigo. Y hoy vengo a decirte, Jesús prometió en Mateo 28, 20 estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando aprendes a agradecer a Dios, te vas a dar cuenta que tu riqueza y tu tesoro no es lo que Él te puede dar, sino que Él esté contigo. Dile, Señor, enséñame a agradecer que tú estés conmigo, y aunque no venga lo que quiero, que yo pueda alegrarme con que tu presencia esté conmigo. Agradece a Dios por todo. Él da bendiciones para alegrarnos y lecciones para mejorarnos. Hay gente que dice, ¿cómo voy a agradecerle a Dios con esta pérdida? Tal vez esa pérdida es la mejor lección que podías aprender en esta temporada. ¿Cómo voy a agradecerle a Dios en medio de esta noticia que me quedé sin empleo? Tal vez esa noticia de inestabilidad
Es el mejor terreno para que entiendas que llegó la hora de que no le sigas trabajando a otros, sino que creas en el proyecto que Dios te dio a ti. Tu provisión no es la seguridad que el hombre da. Tu provisión es poner a Dios en el primer lugar y saber que el que lo tiene a Él no le faltará nada. Sé agradecido en toda situación. Escribe en los comentarios: Dios será lo primero en mi vida. Tercer principio: mantén la oración de encomienda. Repítelo en tu corazón. Mantén la oración de encomienda. Salmo 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Este mismo verso en otras versiones dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él, y Él te ayudará. Encomendar es literalmente decirle: Señor, este día lo pongo en tus manos, este proyecto lo pongo en tus manos, esta decisión la pongo en tus manos. No puedes encomendar si antes no aprendes a orar. De hecho, Jesús nos enseñó la oración de encomienda. Permíteme mostrártela. Mateo 6, versículos 9 y 10 dice: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Encomendar es renunciar. Y quiero que leas esta frase. La oración de encomienda pone los planes de Dios por encima de los míos. Aprenderás que cuando encomiendas tus planes en las manos del Señor, podrás lidiar más fácilmente con la frustración de las cosas que no se te dan. Permíteme explicártelo. Cuando trazas un plan, te ilusionas, te emocionas, te llenas de expectativa, le pones todo el empeño a ese plan que tenías. Pero si por alguna razón eso no se da, automáticamente viene la frustración. Cuando te ilusionas en un plan y el plan no se da, viene la frustración. Ahora, cuando el plan lo encomiendo en las manos del Señor, mi oración es esta: Señor, yo quiero esto, pero estoy abierto a lo que tú quieres. Entonces, si por alguna razón lo que le encomendaste a Dios no se da, en lugar de frustrarte estarás diciéndole: de algo me estarás guardando. Tal vez no es el tiempo. Pero vine a decirle a alguien: lo que Dios no permite para tu vida es porque tiene algo mejor y más grande preparado para ti. Encomiéndalo. Guarda esta frase en el corazón: Dios siempre ayuda al que se deja guiar. Otra vez, Dios siempre ayuda al que se deja guiar. Pero el que no se encomienda a Dios, se encomienda a sus planes. ¿Y cuánta gente por no encomendar algo en Dios le salió mal? Perdió dinero, perdió posibilidades, se le cerraron puertas solo porque no aprendiste a encomendar tus proyectos en el Señor. Decir que Dios es lo primero es fácil, pero ponerlo a Él en el primer lugar, ese es el reto. Dile: Señor, esto es lo que mi mente me ha dicho que puedo hacer. Esto es lo que mis consejeros me han dicho que puedo hacer. Esto es lo que mi intuición me dice que debo hacer. Pero yo encomiendo esta decisión en tus manos. Si es tu plan, tráeme confirmación. Si es lo que tú quieres, tráeme dirección. Y si Dios se te atraviesa y te dice: para con esa relación que no te conviene, no tengas miedo a obedecer al Señor. Si el Señor se te atraviesa y te dice: para con esa decisión que no te conviene, pero es que si paro voy a perder. Es preferible perder por obedecer que ganar desobedeciendo. El que pierde por obedecer va a ver la bendición de Dios. El que gana desobedeciendo va a perder aquello que tanto amó y tanto anheló por sacrificar la voluntad de Dios. Y ahora el cuarto y último principio. Cuarto principio: ten paciencia en el proceso. Repítelo en tu corazón: ten paciencia en el proceso. Salmo 37, verso 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Quiero que por favor escuches no lo que te estoy diciendo, sino lo que el Espíritu Santo te va a decir. Porque aquí hay gente que después de lo que va a escuchar, en unos instantes va a frenar planes que tenía listos. Voy a hacerlo, le voy a responder, voy a contraatacar, me voy a defender. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Si algo genera desesperación, es ver que a otros que están viviendo mal les va mejor que a ti que decidiste vivir bien. Pero no te desesperes. Es más, te regalo esta frase: lograrás más esperando en Dios que desesperándote en tus fuerzas.
¿Sabes cuántas personas están endeudadas hasta el cuello porque se desesperaron y fueron a resolver en sus fuerzas lo que Dios podía resolver en oración? ¿Sabes cuántas personas echaron a perder su matrimonio porque salieron a correr en sus fuerzas y en su desesperación a hacer cosas que Dios nunca les mandó hacer? Logras más esperando y diciendo: Señor, decido quedarme quieto, soltar mis armas y abrirme a tu voluntad para que hagas lo que tú quieres. Hay momentos tan difíciles que contamos los días y las horas para que se terminen. Hay temporadas tan duras que nuestra oración es solamente decirle: Dios, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres poderoso, pero tan solo dime cuándo va a pasar este desierto. Hay desiertos que no fue Dios el que nos metió. Fuimos nosotros mismos los que nos los ganamos con nuestras malas decisiones. ¿Por qué nos desesperamos? Pesa mucho mirar y decir: ¿por qué hice esto? Pesa mucho mirar tu vida y decir: ¿por qué tomé esta decisión? Y nuestra oración a veces es: Señor, por favor, que se acabe este desierto. Pero aprendí a poner a Dios primero y dije: Señor, ya aprendí la lección. Tengo que ser un buen administrador. Y fueron años no viviendo como quería, viviendo como me alcanzaba, como podía. Fueron años entendiendo que no se trataba de tener más, sino de disfrutar. Fueron años entendiendo que los grandes saltos a veces te pueden hacer caer. Y Dios prefiere irte llevando paso a paso y poco a poco. Fueron años caminando en integridad. Poner a Dios primero no es para buscar resultados. Pones a Dios primero por obediencia a lo que Él te está mandando hacer. Salmo 37, versículo 23 y 24 dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Vine a decirle a alguien que está pasando por el peor de sus procesos: Dios no te va a soltar de su mano. Tu bendición no es lo que te falta. Tu bendición es el Dios que ha prometido quedarse contigo. Si estás pasando por una decepción amorosa, tu bendición no es que vuelva esa persona. Tu bendición es que entiendas que Dios se quedó a tu lado. Si estás pasando por una crisis de empleo, tu bendición no es que lleguen los recursos que se fueron. Tu bendición es que entiendas que Dios se quedó contigo y Él te va a ayudar si tan solo aprendes a ponerlo en el primer lugar. Y ahora quiero mostrarte 3 ejemplos bíblicos de personas que pusieron a Dios primero. Daniel y su integridad en Babilonia. Daniel 1. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Era joven, y el rey ordenó que comieran de la comida del rey. Pero esa comida había sido ofrecida a ídolos, y Daniel tenía que decidir. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es fe íntegra, aunque le costara la vida, aunque le costara su posición. Daniel puso a Dios primero. Y versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dios honró a Daniel, porque Daniel puso a Dios primero. David y el agradecimiento por la presencia de Dios. Segundo de Samuel 6. David decidió traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios. Y versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. David danzaba, con toda su fuerza, delante de Jehová. No le importó lo que pensaran, no le importó su dignidad, no le importó su reputación. Lo único que le importó fue deleitarse en la presencia de Dios. Eso es gratitud enfocada, agradecer que Dios esté contigo, más que agradecer lo que Dios te da. Y Dios honró a David, porque David puso a Dios primero. Abraham y la oración de encomienda. Génesis 22. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Versículo 2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tenía que decidir entre su voluntad y la voluntad de Dios. Y versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno,
Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham se levantó y obedeció. Eso es encomienda, renunciar a mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios proveyó un carnero, y Abraham entendió que cuando pones a Dios primero, aunque el camino sea difícil, Dios siempre provee, porque Abraham puso a Dios primero. Estos 3 ejemplos te muestran algo poderoso. Daniel tuvo fe íntegra, y Dios lo honró. David cultivó gratitud enfocada, y Dios lo bendijo. Abraham mantuvo la oración de encomienda, y Dios proveyó. Cuando pones a Dios primero, Él hace lo imposible. Déjame contarte la historia de Carlos, un hombre que aprendió a poner a Dios primero. Carlos tenía un negocio, y estaba pasando por una crisis terrible. Las ventas habían caído, las deudas se acumulaban, y un día un amigo le ofreció un negocio. Carlos, hay una forma de resolver esto, pero tienes que hacer algo que no es del todo legal. Carlos luchó, necesitaba el dinero, necesitaba salvar su negocio. Pero recordó fe íntegra, y le dijo a su amigo, no puedo hacerlo, no voy a comprometer mi integridad. Perdió el negocio, pero ganó algo más importante, su integridad. Y 2 años después, Dios le abrió puertas que Carlos nunca imaginó. Un negocio más grande, más bendecido, más próspero. Porque Carlos puso a Dios primero. Esa misma historia puede ser la tuya. Ahora quiero darte un resumen de lo que hemos aprendido hoy. 4 principios para poner a Dios primero. Primero, vive una fe íntegra. Confía en Dios y haz el bien, aunque hacer lo correcto te perjudique. Segundo, cultiva la gratitud enfocada. Deleítate en el Señor. Agradece su presencia, no solo sus regalos. Tercero, mantén la oración de encomienda. Encomienda tu camino a Jehová. Renuncia a tu voluntad para aceptar la suya. Cuarto, ten paciencia en el proceso. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. Estos 4 principios cambiarán tu vida. Si los aplicas, si los vives, si los practicas, porque poner a Dios primero no es un evento, es un estilo de vida. Es una decisión diaria de confiar, una elección constante de obedecer, un hábito de soltar el control. Y cuando vives así, descubres algo maravilloso, que Dios te lleva a lugares que nunca imaginaste, que Dios abre puertas que estaban cerradas, que Dios hace lo imposible en tu vida. Hoy quiero dejarte con esta verdad final. La integridad, la gratitud, la encomienda y la paciencia florecen en quienes han puesto a Dios como su prioridad. Él no abandona a quienes caminan tras sus pasos, pues siempre va adelante guiando su camino. Dios primero y lo demás funcionará. Y ahora quiero llevarte más profundo en este mensaje, porque poner a Dios primero no es algo que se hace una sola vez, es algo que se hace cada día. Cada mañana tienes que volver a decidir, volver a priorizarlo, volver a confiar, porque tu mente querrá volver a tomar el control, tu ansiedad querrá volver a dominar, tus miedos querrán volver a gobernar, y cada día tendrás que volver a decir, no, Dios primero. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, todos, no algunos, todos, y Él enderezará tus veredas. Cuando pones a Dios primero en todos tus caminos, Él endereza lo torcido. Él arregla lo roto, Él restaura lo perdido. Pero tienes que reconocerlo en todos tus caminos. No solo en la iglesia, no solo en tu tiempo devocional, no solo cuando oras. En todos, en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, en tus relaciones, en tus decisiones, en todo. Y ahora quiero hablarte de algo que muchos no entienden. Poner a Dios primero no significa descuidar lo demás.
Hay una diferencia entre poner a Dios primero y ser irresponsable. Poner a Dios primero es decir, Señor, tú eres mi prioridad, y desde esa prioridad yo cumplo con mis responsabilidades. Ser irresponsable, es decir, como Dios es lo primero, yo no hago nada, que Dios lo haga todo. Dios no te pide irresponsabilidad, te pide prioridad. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, para el Señor. Eso es poner a Dios primero. Trabajar como si trabajaras para Él, estudiar como si estudiaras para Él, servir como si sirvieras a Él. Todo para el Señor. Cuando vives así, tu trabajo se convierte en adoración, tu estudio se convierte en servicio, tu vida se convierte en un altar. Y todo funciona, porque Dios está primero. Y ahora quiero darte pasos prácticos para poner a Dios primero. Paso 1. Comienza tu día con Dios. Antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de hacer cualquier cosa, comienza tu día con Dios. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y oraba. Si Jesús necesitaba comenzar su día con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Comienza tu día con Dios, aunque sea solo 5 minutos, pero comienza con Él. Paso 2. Consulta a Dios antes de decidir. No tomes decisiones importantes sin consultarle a Dios. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. No te lances a decidir solo. Consulta a Dios, busca su dirección, y espera, hasta que tengas paz, hasta que tengas claridad. Paso 3. Honra a Dios con tus finanzas. No esperes a que te sobre para darle a Dios, dale primero. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias, no con lo que sobra, y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán. Cuando honras a Dios con tus finanzas, Él honra tu economía. Paso 4. Obedece a Dios, aunque no entiendas. Hay veces que Dios te va a pedir que hagas algo que no tiene sentido, pero obedece, aunque no entiendas. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no quiere tus sacrificios, quiere tu obediencia. Y cuando obedeces, aunque no entiendas, estás poniendo a Dios primero. Paso 5. Guarda el día del Señor. No hagas del domingo un día más, hazlo especial. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. Santificar es apartar, hacer diferente. El domingo no es un día para hacer lo que quieras, es un día para apartarlo para Dios, para ir a la iglesia, para adorar, para descansar en Él. Cuando guardas el día del Señor, estás poniendo a Dios primero. Paso 6. Rodéate de gente que también pone a Dios primero. No puedes poner a Dios primero si te rodeas de gente que no lo hace. Primera de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si te rodeas de gente que no prioriza a Dios, tarde o temprano tú tampoco lo harás. Pero si te rodeas de gente que sí lo prioriza, te ayudarán a mantenerte firme. Paso 7. Vive un día a la vez poniendo a Dios primero. No te angusties por el mañana. Vive hoy, poniendo a Dios primero hoy. Mateo 6, 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. No te adelantes, no te angusties por lo que no ha pasado. Vive hoy, poniendo a Dios primero hoy. Y confía que mañana Dios te dará lo que necesites mañana. Estos 7 pasos te ayudarán a poner a Dios primero en tu vida diaria. Y ahora quiero que entiendas algo más. Poner a Dios primero es un acto de adoración. Cuando pones a Dios primero, le estás diciendo, tú eres lo más importante, tú eres mi tesoro, tú eres mi todo. Es un reconocimiento de su señorío, de su soberanía, de su poder. Salmo 16, 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová es la porción de mi herencia, no mis riquezas, no mi trabajo, no mi familia. Jehová, Él es mi porción, Él es mi herencia, Él es mi todo. Y cuando vives así, todo lo demás funciona. Por eso es tan difícil poner a Dios primero, porque requiere humildad, requiere rendición, requiere reconocer que sin Él no eres nada. Pero cuando lo haces, algo maravilloso sucede. Dios toma el control, y lo que era imposible para ti, se vuelve posible para Él. Y finalmente, quiero dejarte con algo muy importante. Cuando pones a Dios primero, estás declarando algo poderoso. Estás declarando que confías más en su carácter que en tus circunstancias. Estás declarando que crees más en sus promesas que en tus problemas. Estás declarando que dependes más de su poder que de tus fuerzas. Y esa declaración tiene poder. Porque cuando declaras que Dios es primero, estás alineando tu fe con su voluntad. Y cuando tu fe se alinea con su voluntad, lo imposible se vuelve posible. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando pones a Dios primero, estás ejerciendo fe, estás creyendo que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es fiel. Y esa fe agrada a Dios. Y Dios es galardonador de los que le buscan, recompensa a los que lo ponen primero. Tal vez hoy sientes que has estado poniendo a Dios primero mucho tiempo, y aún no ves el resultado. Pero hoy te digo, no te rindas, no vuelvas a poner otras cosas primero, no dejes de priorizarlo. Porque Dios recompensa a los que perseveran, Dios honra a los que lo ponen primero hasta el final. Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo, no a tu tiempo, a su tiempo. Segaremos, cosecharemos, recibiremos, si no desmayamos, si no nos rendimos, si no dejamos de poner a Dios primero. Mantén a Dios primero en tu vida, mantén tus prioridades en orden, mantén tu corazón rendido, porque lo que Dios tiene preparado para ti es mejor de lo que imaginas, es más grande de lo que esperas, es más perfecto de lo que pides. Y cuando finalmente lo recibas, dirás, valió la pena poner a Dios primero, valió la pena priorizar lo importante sobre lo urgente. Porque Dios nunca falla, nunca olvida, nunca abandona. Y lo que Él comienza, Él lo termina. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará, no la dejará a medias, no la abandonará, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Así que descansa, confía, prioriza. Dios primero, y lo demás funcionará. Y recuerda siempre esto, cuando Dios es lo primero en tu vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tu familia encuentra su lugar, tu trabajo encuentra su lugar, tus finanzas encuentran su lugar, tus sueños encuentran su lugar. Todo funciona cuando Dios está primero. Y para cerrar, quiero dejarte con verdades finales que te ayudarán a mantener a Dios primero. Verdad 1. Poner a Dios primero no es un sacrificio, es una inversión. No estás perdiendo cuando pones a Dios primero, estás ganando, estás invirtiendo en lo eterno.
Estás invirtiendo en lo que realmente importa. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovecha ganar todo el mundo y perder tu alma? Nada, pero cuando pones a Dios primero, ganas lo que realmente importa. Verdad 2. Poner a Dios primero te protege de idolatría. Todo lo que pongas antes que Dios se convierte en un ídolo. Tu trabajo, tu familia, tu dinero, tus sueños. Si están antes que Dios son ídolos. Pero cuando pones a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Verdad 3. Poner a Dios primero te da paz en medio de la tormenta. Cuando Dios es tu prioridad, las circunstancias no te mueven, porque sabes que Dios está en control, porque sabes que Dios tiene un plan, porque sabes que Dios no te va a soltar. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando tu pensamiento está en Dios, cuando Dios es tu prioridad, tienes paz, completa paz. Estas 3 verdades te ayudarán a mantener a Dios primero en tu vida. Y ahora vamos a orar juntos. No la leas apurado, léela despacio, con tu corazón. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de que tú seas lo primero en mi vida. Encomiendo a ti mi vida, mis pasos, mis decisiones. Te agradezco porque tú te quedaste conmigo aún en los momentos difíciles, y decido hacer tu voluntad hoy y siempre. Esperaré en mi proceso con paciencia, porque tú me vas a ayudar. Ayúdame a vivir una fe íntegra, a confiar en ti incluso cuando hacer lo correcto me perjudique. Ayúdame a cultivar una gratitud enfocada, a deleitarme en ti, agradecer tu presencia, no solo tus regalos. Ayúdame a mantener la oración de encomienda, a renunciar a mi voluntad para aceptar la tuya, y ayúdame a tener paciencia en el proceso, a guardar silencio ante ti, a esperar en ti, porque sé que cuando te pongo primero, lo demás funcionará. Lo creo y hoy te doy las gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, respira profundo. Dios te escuchó, y Él hará. Por eso te invito a declarar esto en los comentarios. Dios será lo primero en mi vida. Y escribe también en los comentarios si quieres que oremos por ti. Esta comunidad es un altar de oración. No estás solo. Y quiero dejarte con esta última palabra. Dios primero y lo demás funcionará. Es el mensaje que acabas de escuchar, y oro al Señor que pueda ser de gran bendición y edificación para tu vida. Cuán importante es vivir de esta manera, no solamente diciendo que Dios es lo primero, sino viviendo de esa manera. Que nuestra conducta sea una demostración de esta verdad. Porque cuando pones a Dios primero, todo lo que hoy se encuentra tal vez dañado, trabado, sin funcionar, vuelve a la operatividad y a la funcionalidad. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo procede de Dios, todo está en sus manos. Por eso cuando lo pones primero, lo demás funciona. Comparte este mensaje con alguien que necesita poner a Dios primero, con alguien que está priorizando lo urgente sobre lo importante, con alguien que necesita saber que Dios primero y lo demás funcionará. Y vive desde hoy con esta certeza: Dios primero, y lo demás funcionará. Y recuerda siempre esto: cuando Dios es lo primero en tu vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tu familia encuentra su lugar, tu trabajo encuentra su lugar, tus finanzas encuentran su lugar, tus sueños encuentran su lugar. Todo funciona cuando Dios está primero. Confía en Él, obedece su voz y pon a Dios primero en tu vida. Amén.